Christopher D. Oily Reeve nació en Nueva York un 25 de septiembre de 1952, en un entorno privilegiado, pero su vida familiar estuvo marcada por el divorcio de sus progenitores. Su padre, Franklin Reeve, fue un reconocido poeta y académico, carismático y atlético, pero también distante y dominante. Criado en un entorno académico y artístico, estudió en la escuela Juilliard de Nueva York, donde compartió aulas con Robbie Williams, uno de sus amigos más cercanos. Su carrera en Hollywood recién despegó en 1978, cuando con 26 años de edad fue elegido para interpretar a Superman. La audición fue complicada debido a que Reeve era un actor desconocido, pero su compromiso con el personaje, su habilidad para transmitir la dualidad entre Clark Kent y Superman y su físico atlético convencieron a los encargados del casting. Durante el rodaje de Superman conoció a la ex modelo y publicista británica Guy Exton, con quien convivió durante una década y tuvo 2 hijos, Matthew y Alexandra. Sin embargo, en 1987, Reeve pidió un tiempo a su pareja y disolvió la relación. Ella tuvo la custodia de sus hijos y Reeve los visitaba ocasionalmente. Meses después, el 30 de junio de 1987, en Williamstown, Massachusetts, en un bar nocturno, Dana Moricini estaba actuando y cantando durante el Festival del Teatro de Williamstown. Christopher estaba sentado en una mesa delante y se presentó a Dana después del espectáculo. Su noviazgo comenzó poco tiempo después de que se conocieran, y 5 años más tarde, el 11 de abril de 1992, se casaron. Su vida con Dana era prácticamente perfecta, pero eso cambiaría el 27 de mayo de 1995. En una competencia ecuestre, en Virginia, cuando su caballo se detuvo bruscamente antes de saltar una valla, provocando que Reeve cayera de cabeza al suelo. El impacto fue tan tremendo que sufrió las fracturas de 2 vértebras cervicales, quedando paralizado del cuello hacia abajo, e incapaz de respirar por su cuenta. Los médicos no creían que pudiera sobrevivir sin respiración asistida. Cuando el accidente le quitó la movilidad de su cuerpo, Christopher Reeve pasó por duros momentos de depresión, teniendo pesadillas y pensamientos que lo atormentaban cuando se enteró de su condición. Pero Christopher Reeve, con tenacidad y la ayuda de su esposa Dana Reeve, se sometió a una intensa rehabilitación. Nunca recuperó el movimiento en sus extremidades, pero su mente y espíritu se mantuvieron fuertes. Dana fue un pilar firme en la familia y se dedicó a tiempo completo al cuidado de su esposo. A lo largo de su vida, Reeve se propuso ser un padre distinto. Decidió evitar las mismas exigencias que había sufrido. Sin embargo, con el tiempo, trasladó mucho de ello a su propia familia. La relación paternal giraba en torno a actividades físicas y los deportes. Él le hacía saber que los amaba, pero no había mucha cercanía emocional hasta el momento del accidente. Su hijo Matthew comentó que su padre llegó a conocerlos como personas solo después. La forma en que comenzaron a compartir el tiempo cambió por completo. Las circunstancias le obligaron a sentarlos y hablar. Este resultado es de una obra sincera, que no teme detenerse en el dolor, las debilidades y los errores, del cual el mismo Reeve dijo que tuvo que partirse el cuello para aprender algunas de estas cosas. Posterior a su caída, voló tan alto como Superman en su lucha por mejorar las condiciones de personas con discapacidad y en la recaudación de fondos para la investigación de la parálisis y sus posibles tratamientos. En lugar de retirarse de la vida pública, Reeve encontró un nuevo propósito al convertirse en uno de los defensores más destacados de la investigación sobre lesiones de la médula espinal y el uso de células madre, luchando por la generación de avances médicos que pudieran beneficiar a millones de personas en todo el mundo. Para 1999 publicó sus memorias donde compartió su experiencia desde el accidente. Al final, Christopher Reeve salió adelante tras su accidente y por casi una década vivió entregado a sus labores altruistas con la Fundación Christopher y Dana Reeve. Sin embargo, el deterioro de su organismo se fue agravando con el paso del tiempo, propiciando la aparición de escaras, atrofia muscular por falta de uso, así como una mayor susceptibilidad a sufrir infecciones. Relacionado con esta última patología, en octubre de 2004 fue atendido por un problema de hipotensión causado por una sepsis, a consecuencia del tratamiento con antibiótico por la infección. Christopher sufre un ataque cardíaco el día 9 del mismo mes de octubre, entrando en coma sostenido y llevado al hospital North Westchester de Mount Kisco, en Nueva York, donde fallecería 18 horas después, el 10 de octubre de 2004, a los 52 años de edad. 18 meses después de su muerte, en marzo de 2006, su esposa Dana fallecería a los 44 años de edad, a causa de cáncer de pulmón, siendo no fumadora.